Hoy yo tengo un tema mucho menos comprometido que el del otro día y entonces creo que también iremos más al detalle práctico porque yo soy un médico que ve enfermos todos los días, ¿no? Entonces vamos a hablar de algunas reflexiones, me voy a poner de pie y ya con este micrófono pues seguiremos el resto ayudándoles con algunas diapositivas. Verán que algunas están en inglés pues porque a veces uno da las charlas fuera y cuando las tiene que preparar al final las tienen un poco mezcladas, pero yo les voy a ir ayudando un poco a que vayamos recorriendo cómo está el asunto de la terapia celular y me interesa mucho algo que les voy a contar al final y que tiene que ver con los fraudes y con las ideas o falsas expectativas que se pueden generar en la población general con respecto a las células madre. Y esto lo hace todo el mundo en España ya. Cuando uno tiene que preguntarse por algo, pues entra en Internet y busca en Google. Si ustedes buscan en Google el equivalente en inglés a la terapia celular, que es stem cells, bueno, pues dependiendo de lo que cargue la página en cada momento, pero perfectamente puede haber 48 millones, como se ven ahí, 48 millones de páginas relacionadas con terapia celular. Y la cosa se complica cuando además los medios de comunicación se hacen eco de asuntos de alguna manera más o menos polémicos. Y van a ver que casi todos estos asuntos polémicos se generaron en la primera década de este siglo, del año 2000-2010. Realmente ahora hemos superado bastante fácilmente todas estas polémicas, quizá algunas que tienen que ver con la bioética, algunas también con tintes políticos, como vamos a ver, y realmente esta etapa creo que ya con el desarrollo que han tenido las células adultas, y hablaremos un poco de las embrionarias y de la transferencia nuclear, para que vean un poco dónde estuvo esa polémica que habrán oído ya hace más de 10 años. Bueno, esto lo han visto todos, cómo los actuales reyes de España congelaron el cordón umbilical en un banco privado de Europa con el fin de quizá en el futuro a la futura reina de España regenerar algo que tuviera que regenerar. En ese momento los hematólogos hacíamos muchísimos trasplantes hematopoyéticos de cordón medular y la disyuntiva se planteaba cuando la gente decía, bueno, ¿qué hago con los cordones umbilicales? ¿Los dono a los bancos públicos? ¿Los dono a los bancos privados? Y esta es una de las polémicas que tuvimos. Otro asunto muy relevante fue que en Estados Unidos el presidente americano en su momento vetó la investigación con células madre embrionarias. Había una serie de líneas celulares generadas a partir de células embrionarias que vamos a ver cómo se producen y cómo se generan en el laboratorio, y el gobierno americano en su momento dijo, miren, no vamos a financiar con fondos públicos del gobierno americano más investigación que se lleve a cabo con destrucción de embriones humanos. Y bueno, hubo una polémica importante con científicos que podemos comentar ahora y sobre todo en la fase final de las preguntas, porque aquí lo interesante es también que pregunten ustedes. Y luego ya, si los políticos se meten dentro de los laboratorios a ver las células madre, y aquí tienen a uno de nuestros presidentes del gobierno viendo células madre en un microscopio acompañado de un buen amigo mío, porque tenemos muchos proyectos conjuntos, que fue el ministro Bernard Soria, que en ese momento era un gran abanderado de la investigación con células embrionarias y que ahora trabaja conjuntamente con nosotros en proyectos de terapia celular y tiene un proyecto con el hospital para la regeneración de la isquemia en pacientes que tienen arteriosclerosis generalizada. Bueno, pues la cuestión se complica. La definición de una célula madre es muy sencilla y la van a entender ustedes cuando yo les diga y la comparemos con una célula madura. Todos saben que la célula característica del corazón es el miocardiocito o el cardiomiocito, que es una célula de las que pueden estar aquí abajo, que llamamos diferenciadas y que todo el mundo sabe que tienen una función concreta, contraerse, que tiene unos marcadores definidos y que tienen esa función y no la cambian. Y además, esas células del corazón, siempre decimos, una vez que uno las pierde, en un infarto son muy difíciles de recuperar. Sin embargo, todos tenemos en nuestro organismo células que llamamos células madre, del inglés stem cells, que son las que mantienen
al resto de células del tejido a lo largo de toda la vida del individuo. Y estas células tienen la capacidad de dividirse, tienen la capacidad de diferenciarse, pero no a un solo tipo celular, sino a distintos tipos celulares de ese tejido, por eso las llamamos células madre, y tienen una propiedad que puede ser un poquito más difícil de entender, que se llama en castellano autorrenovación, y que no es nada más que la propiedad que tienen estas células de mantenerse con esas propiedades de regenerar todo un tejido. En el caso de la célula madre hematopoyética, tendría la capacidad de generar siempre glóbulos blancos con todos sus subtipos, glóbulos rojos y plaquetas, y esta capacidad se mantendría en cada división a lo largo de toda la vida del individuo. ¿Cómo se descubrió la primera célula madre, que además fue la célula madre hematopoyética, la célula madre de la sangre? Y por eso quizá los hematólogos nos hemos dedicado más al uso terapéutico de las células madre con el trasplante de médula ósea y bueno, también hemos extendido nuestras actividades diarias a otro tipo de terapia celular. Bueno, pues todo surge en los años 50 del siglo pasado, cuando los soviéticos comenzaron a hacer sus primeros experimentos nucleares. Y había un pavor en toda Norteamérica, en Estados Unidos y en Canadá, por un posible bombardeo por parte de los rusos, y sabían perfectamente que una explosión nuclear en Estados Unidos o en Canadá produciría un daño difícilmente recuperable en la médula ósea de los sujetos irradiados, que es lo que pasa en los accidentes nucleares. Aparte de generarse muchas enfermedades tumorales, una de ellas es la insuficiencia de la médula ósea para fabricar, lo que les digo, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y entonces fue en los años 60 cuando dos investigadores, un médico y un físico, haciendo experimentos para tratar de proteger con administración de células de la médula ósea a animales de experimentación que habían sido letalmente irradiados, letalmente irradiados, que fueron Thiel y McCulloch. Yo siempre digo que cuando sale un médico y un físico, la gente sabe perfectamente quién es el médico, porque es el gordito. No sé por qué los médicos decimos que los demás no pueden comer y luego nosotros comemos siempre un poquito de más. Pues esta conjunción entre un médico y un físico, como pasa muchas veces por el azar, se dieron cuenta en un fin de semana que en algunos de estos animales se habían formado estos bultos en el bazo, y cuando se pusieron a analizar cuál era el contenido de estos bultos, vieron que todas estas células que formaban estos bloques derivaban de una única célula que realmente tenía capacidad de formar cualquiera de las células del tejido. Y por lo tanto fueron los primeros que dijeron que en la médula ósea, en el tuétano de los huesos, tenemos células que pueden regenerar todas las células de la sangre y también todas las células del sistema inmunitario. Y esa es la base del trasplante de médula ósea, que ahora llamamos trasplante de progenitores hematopoyéticos, porque generalmente ya no extraemos las células de la médula ósea, sino que las extraemos de la sangre de los donantes. Y lo que les hacemos a los pacientes, y esto nosotros lo hacemos en Salamanca a partir de un donante halogénico que llamamos, que no es el propio paciente, 75 veces al año. Y tienen ahí lo que hacemos: damos un tratamiento de quimioterapia que elimina las células leucémicas del receptor de nuestro paciente, y pasadas unas 2 o 3 semanas el paciente recupera sus células de la sangre a partir de las células madre que hemos trasplantado de un donante, que puede ser un hermano o puede ser un donante del registro internacional. Bueno, pues fíjense, en el año 1957 se realizó, bueno, con muy poco éxito en su momento, el primer trasplante de médula ósea, y en el año 88 el primer trasplante de cordón umbilical, pero se realizan cada año en el mundo, y esto ya son datos antiguos, son muchos más de 1 millón de trasplantes hemos cumplido en el año 2012, y al año 25.000 trasplantes en todo el mundo y más de 1.200 en España. Es decir, la terapia con células no es algo que no se realiza, sino que si consideramos que el trasplante de médula ósea es una forma la más extendida de uso de células con fines terapéuticos, pues claramente vemos como que es una actividad realmente frecuente en los hospitales españoles. Hay muchos donantes, fomentamos la donación, sobre todo ya a nivel de los institutos y en las facultades, porque queremos donantes jóvenes que puedan estar en el registro. Y ustedes saben muy bien que los médicos tenemos el problema de que las familias de 8 o de 9 hermanos ya son de 1
o de ninguno, y esto es un problema para curar a nuestros enfermos. Esto es otra cosa que también es muy relevante tenerla en cuenta. Entonces necesitamos reclutar donantes para el registro internacional. Fíjense, el primero que hizo un trasplante de médula ósea, quien lo desarrolló precisamente en Seattle, fue este profesor Donald Thomas, que recibió ya el premio Nobel en el año 1990, precisamente por eso, por ser el pionero en el uso de células con fines terapéuticos. O sea que cuando decimos que la terapia celular es algo del año 2000 en adelante, realmente no es así, sino que estas investigaciones y estos tratamientos comenzaron ya hace mucho tiempo. En esa etapa juvenil que Ricardo comentaba inicialmente, pues tuvimos la oportunidad de tener por Salamanca a Donald Thomas, que siguió en activo hasta los 90 y tantos años, y aquí hay gente también que sigue en activo con edades importantes, y ahí soy yo, el pequeñito con algo más de pelo que ahora, y a mi derecha está el profesor Cyril Rothman, que fue catedrático de medicina en esta universidad y que fue el jefe del departamento que hizo el primer trasplante de médula ósea en España en el año 76 en Barcelona, y que fue el médico que trató al tenor José Carreras, que ustedes habrán visto cómo José Carreras se curó con un trasplante de médula ósea y ha sido una de las personas más activas en fomentar la donación y la investigación en el campo del trasplante hematopoyético. Bueno, pero ¿por qué todo el mundo empezó a hablar de las células madre no con el trasplante hematopoyético, sino con la capacidad de regenerar el corazón, el sistema nervioso? Bueno, pues porque a partir del año 2000 surgieron una serie de experimentos que yo les voy a resumir, que cambiaron un poco el paradigma de lo que pensaban los científicos con respecto a la capacidad de las células madre. Fíjense, decimos muchas veces, los hombres y las mujeres somos iguales, y esto es muy importante para muchas cosas, pero biológicamente los varones tenemos el cromosoma Y y las mujeres tienen 2 cromosomas X. Bueno, pues esto nos ha servido en medicina para determinados experimentos. Si una mujer que tiene una leucemia recibe un trasplante de médula ósea de un varón, y esta mujer no ha tenido embarazos, ahora sabemos que hay intercambio de sangre entre las madres y los hijos, y no han tenido embarazos de varón, y uno encuentra una célula con el cromosoma Y fuera de la médula ósea, donde debiera estar, en el corazón, en el hígado o en el sistema nervioso, obligadamente esa célula deriva de la médula ósea del varón donante. Y nos empezamos a preguntar qué hacían células que en pacientes que desgraciadamente fallecían después del trasplante y que se sometían a un estudio necrópsico, que analizando los tejidos en el análisis necrópsico, decimos, ¿qué hacen células que proceden de la médula ósea porque tienen el cromosoma Y en estas mujeres, en el hígado, en el corazón, en el sistema nervioso? Bueno, pues cambiamos un poco el paradigma y alguien dijo, bueno, capacidad de regenerar el corazón, de regenerar el hígado e incluso de regenerar el sistema nervioso, y aquí sí que vino realmente el boom, que todo el mundo puso su foco en la médula ósea como fuente de células madre para curar todo. Bueno, esto no es así en la realidad, pero ese era el pensamiento inicial en esos años. Y en lo que sí sabemos que tenemos en la médula ósea adulta son las células madre de la sangre, las que utilizamos para el trasplante de médula ósea. Tenemos la célula a la que nosotros en nuestro laboratorio dedicamos la mayor parte del tiempo, que es la célula mesenquimal, que es una célula que es progenitora del estroma y que tiene unas propiedades que les voy a contar a continuación. Y también hay células en la médula ósea que tienen capacidad de regenerar o de estimular la regeneración vascular. Por lo tanto, esto es cierto, en la médula ósea tenemos al menos adulta células con esta capacidad. La célula mesenquimal es una célula que está en la médula ósea en una proporción muy baja y que en general la utilizamos en regeneración ósea o cartilaginosa porque estas células son precursoras, son progenitoras, son madre de células del hueso y de células del cartílago. Entonces tenemos en el hospital y en muchos hospitales españoles y del mundo salas que llamamos salas blancas, donde la gente que trabaja ahí pues está
bueno, pues como si estuviera en la NASA, ¿no? con unos trajes estériles para crecer estas células en unas condiciones máximas de bioseguridad, y al final, después de hacer una extracción a un donante, después de 2 o 3 semanas, conseguimos un número suficiente de células que podemos administrar en el contexto de ensayos clínicos. Y aquí lo digo por primera vez, estos tratamientos actualmente son experimentales y por lo tanto tenemos que evaluar si realmente sirven en ensayos clínicos, en pruebas en pacientes, cuando ya se ha testado en animales de experimentación en el laboratorio que las células pueden tener un potencial uso en ese contexto. Bueno, pues así es como nosotros las crecemos en el laboratorio, y vamos poquito a poco a lo largo de estas semanas teniendo un número suficiente de células, varios millones, que administramos en el hospital. Luego les voy a contar cuántas células hemos administrado en estos años en nuestra unidad de terapia celular. Por lo tanto, y esta es una idea importante, las células que utilizamos en los pacientes son productos experimentales y son mayoritariamente células adultas, de la médula ósea, pero también de otros tejidos. Para los hematólogos es muy fácil obtener las células de la médula ósea, porque es lo que hacemos habitualmente para el trasplante, bien por una punción en la cresta ilíaca, o bien movilizándolas, moviéndolas de la médula y recolectándolas en una máquina que es muy parecida a una máquina de diálisis. Esto es lo que hacemos con los donantes todos los días en nuestra unidad de terapia celular y en el banco de sangre, recoger células para ponérselas a los pacientes que tenemos ingresados. Pero claro, también la grasa es una fuente rica de células madre. Yo tengo mucha amistad con uno de los neurocientíficos que más ha trabajado en regeneración neuronal en España, que trabaja en el Instituto de Neurociencias de Alicante y que también le gusta participar de las comidas en exceso, y dice, lo único que estoy haciendo es cultivando mis células madre para el futuro, poder regenerar mi cerebro mucho más adelante cuando ya me empiecen a fallar las neuronas. Por lo tanto, la grasa también es una fuente rica de células madre. Por supuesto, el cordón umbilical. El cordón umbilical ya lo sabíamos los hematólogos que servía para regenerar de nuevo también toda la sangre en pacientes, sobre todo en niños con enfermedades hematológicas. La limitación del cordón es que es pobre en células. Tenemos menos células en un cordón umbilical que, lógicamente, en la médula ósea de un adulto. Y aquí viene otro de los hitos importantes. Cuando ya se sabía que en la médula ósea del adulto existían células madre, pues los científicos se planteaban, bueno, pues si la célula madre de la médula ósea regenera solo las de la sangre, si la célula mesenquimal de la médula ósea adulta regenera solo el cartílago y el hueso, si nos vamos un poquito para atrás en el desarrollo embrionario, evidentemente nos vamos a encontrar con células que van a tener mayor capacidad de regeneración. Y no cabe duda que la célula con mayor capacidad de regeneración es el embrión de una célula. Cada uno de los que estamos aquí, y esto es una verdad absoluta, derivamos de esta célula, una única célula, el cigoto fecundado, que es el embrión de una célula. Por lo tanto, estas dan lugar a todo un individuo. Y aquí comenzó las investigaciones con células madre embrionarias. Yo les voy a explicar cómo se obtienen las células madre embrionarias y sus ventajas y desventajas, y sus problemas y sus beneficios. Miren, ese cigoto de una célula, cuando lleva varios días en el laboratorio que se puede hacer crecer, llega a una estructura que se denomina blastocisto. Ese blastocisto contiene, a su vez, una estructura que se denomina masa celular interna, que es la que realmente va a dar lugar al individuo. Si uno destruye el embrión y extrae la masa celular interna y la planta sobre una placa de laboratorio con células que las alimentan, eventualmente puede generar una línea de células que obviamente derivan de ese embrión. Y aquí todo el mundo entiende que evidentemente en el caso de los embriones humanos, pues para obtener células de este tipo es necesaria la destrucción del embrión. Y esto es no solo éticamente potencialmente cuestionable, sino también ilegal en muchos países. Pero el problema no estaba aquí. El problema es que estas células tienen una capacidad de división y de multiplicación muy importante,
sí de regeneración de distintos tejidos, pero estas células, cuando se administraban a animales de experimentación a los que se les había provocado, por ejemplo, un infarto, generaban tumores que contenían células de distintos tejidos en mayor o menor grado de diferenciación. Es decir, formaban un tipo de tumor muy raro que se llama teratoma. Y el teratoma es un tumor muy feo porque tiene uñas, tiene pelos, tiene glándulas sudorípadas, tiene tejido, glándulas digestivas, es decir, es un tumor heterogéneo formado por células que tienen capacidad de dar muchos tipos celulares. Estos son los teratomas y esta ha sido la limitación fundamental o una de las limitaciones fundamentales que han impedido el desarrollo terapéutico de las células embrionarias. Bueno, pues este es el resumen de las células embrionarias. Son células que tienen gran plasticidad, pueden dar lugar a cualquier célula de cualquier tejido, esto es obvio. Pero tienen problemas éticos, no cabe duda, y nosotros somos médicos, algunos que tratamos cada día de salvar la vida de nuestros enfermos, hay que destruir embriones para formar una línea celular. Y esta es una de las polémicas fundamentales y fue la razón que esgrimió el presidente americano para limitar la investigación con fondos públicos con células embrionarias. Y además ellos hicieron un programa en Estados Unidos en el que mujeres que no eran fértiles adoptaban embriones que estaban remanentes en procesos de fertilización in vitro. Y el presidente americano, cuando presentó el veto, salió acompañado de 40, 60 niños que habían nacido dentro de este programa y le dijo a los americanos, bueno, si yo hubiera permitido investigación con este tipo de células, estos niños que están aquí no hubieran nacido nunca. Bueno, ahí se sentó su base argumental para prohibir el desarrollo. Y yo, como digo, desde el punto de vista científico, la limitación fundamental es que estas células forman estos teratomas y por lo tanto no se pueden administrar en esa forma en pacientes. Y luego hay una cuestión muy importante. Cuando nosotros recibimos células procedentes de un embrión, nuestro sistema inmunitario que funciona adecuadamente tiende a rechazar esas células. Igual que cuando uno le implantan, al hacer un trasplante de corazón o de córnea, hay que poner tratamiento inmunosupresor para evitar ese rechazo y al recibir tratamiento inmunosupresor incrementa el riesgo de infecciones y tiene otros efectos secundarios, con lo cual al final limita la capacidad terapéutica de esta estrategia. Entonces ha habido muy poquitos ensayos clínicos en humanos con células mesenquimales. Bueno, pues alguien dijo, sobre todo en Asia, bueno, muy bien, no vamos a destruir embriones, pero vamos a hacer otra estrategia muy parecida para generar células de este tipo, muy parecidas, pluripotentes a las células embrionarias. Y esta tecnología es lo que se denomina transferencia nuclear somática. ¿Y en qué consiste? Pues consiste, el ovocito tiene, como decía el profesor González Sarmiento el otro día, la mitad de la carga genética que uno necesita para funcionar. Si se extrae en el laboratorio esa mitad de carga genética y se le pone la carga completa de una célula del organismo, por ejemplo una célula de la piel, no cabe duda de que esa célula ya tiene la información genética necesaria para poderse desarrollar. Y si in vitro lleva ese ovocito al que se le ha insertado el material genético de una célula, por ejemplo de la piel, hasta el estadio de blastocisto, se extrae la masa celular interna y se genera una línea de células, como yo les acabo de contar que se hacía con las células embrionarias, al final tiene alguien células de este tipo. Y alguien dice, bueno, pues no hemos destruido embriones, pero sí hemos manipulado un poco estas células. Y servían bien para hacer ese tipo de investigaciones. Pero alguien dice, bueno, ¿y si yo esa célula no la desarrollo in vitro, sino que meto esa célula en un animal de experimentación en el endometrio, potencialmente puede llegar hasta el final del desarrollo y generar un animal que es, como decía también el profesor González Sarmiento el otro día, un clon de aquel que había donado o del que se había extraído la célula de la piel. Y esto es muy interesante porque ya saben todos ustedes que en julio de 1996 se clonó la oveja Dolly y que un científico en Corea del Sur, que yo le llamo Juan, como en Sevilla a los futbolistas extranjeros les ponen nombres castellanizados, bueno, pues Juan clonó el primer perro. Y habrán oído quizá ustedes como en Estados Unidos Barbara Streisand y otros famosos
clonan sus mascotas cuando ya las tienen muy mayores por el módico precio de 40.000. Empezaron a $100.000, ahora llevan por 40. Hay mucha competencia para clonar la mascota, pero claro, como decía de nuevo también el profesor González Sarmiento el otro día, esas células, ese clon no tiene la epigenética de la mascota y ni le quieren a uno igual, y lo mismo ni les acarician o le muerden. O sea que esto es para pensárselo. Pero bueno, el que tiene dinero se lo puede gastar en lo que quiera. Oirían también ustedes cómo estas investigaciones también saltaron a los medios de comunicación porque este científico había falseado sus resultados, pero además, desde el punto de vista ético, cometió la brutalidad de obligar a las investigadoras de su laboratorio a donar los ovocitos humanos para los experimentos. Evidentemente se quedó sin fondos, acabó en la cárcel y ha sido uno de los grandes escándalos de la ciencia en los años pasados. En resumen, estas células tienen baja eficiencia, tenemos que hacer el proceso muchas veces, hacen falta donar ovocitos, estas células producen estos teratomas y también no se emplean en humanos con este fin. Pero sí salvan este problema de el rechazo inmunológico, porque si realmente a mí me obtienen células de una célula de mi piel, las generan utilizando este sistema y me las implantan, evidentemente mi sistema inmunitario no las va a rechazar porque tienen mi mismo material genético. Y el peligro era la potencial clonación de un ser humano que obviamente está prohibida en la legislación de todos los países. Y luego la revolución que vino con las células iPS, las células reprogramadas, que es un descubrimiento de premio Nobel. Ya van viendo ustedes como aquí hay varios descubrimientos de premio Nobel. ¿Y por qué este descubrimiento supuso el premio Nobel para un investigador japonés, un traumatólogo japonés que se llama Yamanaka, y para otro investigador británico? Bueno, pues porque dijeron, vamos a obtener células pluripotentes, las muy parecidas a las embrionarias y a las obtenidas por transferencia nuclear somática, desdiferenciándolas, haciéndolas expresar algunos genes que no expresan las células adultas. Y eso es lo que hicieron ellos. Insertaron 4 genes y consiguieron que las células de la piel se volvieran células pluripotentes con capacidad de regenerar células de cualquier tejido del organismo. Y esto forma también teratomas, pero nos permite también tener células diferenciadas que potencialmente en el futuro se pueden utilizar. Células muy diferenciadas obtenidas por esta estrategia. Y nos sirve muy bien para tener modelos de enfermedades genéticas, de enfermedades raras que actualmente no tenemos. Por lo tanto, estas células son específicas del paciente porque me las pueden extraer a mí y obtenerlas desdiferenciándolas. No tienen problemas éticos porque son células de un adulto. Forman tumores, estos teratomas, y están indiferenciadas, pero están aprendiendo ya los investigadores que se dedican a ello a diferenciarlas. Tienen memoria epigenética, decíamos el otro día, que queda todo lo que esa célula ha aprendido, y los japoneses, como tienen el premio Nobel allí, pues han puesto todo su esfuerzo investigador en financiación para fomentar estudios con estas células y ya se han lanzado a hacer algún estudio con células iPS. Pero ninguna de estas hay ensayos clínicos en España. Yo les voy a poner aquí un listado, no lo voy a recorrer, sino simplemente para que lo vean, de aplicaciones en estudio que estamos haciendo en el Hospital Universitario de Salamanca. Y hemos tenido con los traumatólogos, hemos tenido con los neumólogos, hemos tenido las primeras nuestras en problemas del trasplante de médula ósea. Bueno, muchos tratamientos, todos con células mesenquimales y también algunos con algún otro tipo celular de la médula ósea. Aquí les pongo un ejemplo simplemente para que vean que las podemos utilizar en problemas inmunitarios también, en pacientes a los que les bajan las plaquetas y que no responden a tratamientos habituales. Bueno, pues la administración de estas células, que tienen un efecto antiinflamatorio muy potente, nos pueden servir también para ayudar a nuestros enfermos. Y en nuestro hospital hemos tratado en estos 10 últimos años pues más de 100 pacientes, casi unos 200 con células madre adultas, algunos en programas de medicina regenerativa y algunos otros en problemas inflamatorios. Entonces tenemos una actividad importante que intentamos cada día esforzarnos para tratar a estos enfermos que nos crean los problemas graves que vemos en el hospital. Y ya estoy terminando, porque de nuevo insisto que la clave está en sus preguntas,
para informarles de lo que viene. Y lo oirán también hablar estos días de lo que son las células CAR. Bueno, pues las células CAR, su interés tiene que ver con su capacidad terapéutica, pero también con su coste. Miren, estas son fotos de esta semana. Esta es la ministra nueva de Sanidad. Como tenemos ministros que cambian con mucha frecuencia, esta es la actual, y este es nuestro consejero de Sanidad. Tuvieron una reunión la ministra con todos los consejeros de Sanidad para ver cómo se plantea en España la terapia con células CAR. ¿Por qué? Porque una dosis para un paciente de 2 medicamentos que se han aprobado ya este año en Europa y en Estados Unidos y que todavía no tienen precio en España, pero lo van a tener, y el precio va a ser 320.000 euros por dosis, con el coste que estas células van a tener y sus complicaciones en el hospital, estamos estimando que probablemente nos vayamos hasta los 450.000 euros por tratamiento. Y estos son los 2 fármacos que intencionadamente tienen estos nombres raros para que los pacientes no lo sepan y no pidan estos tratamientos. Esto es broma. Pero estos 2 medicamentos tienen unos efectos terapéuticos muy importantes, como vamos a ver. En algunas leucemias resistentes son capaces de hacer que respondan casi el 80 o el 90% de los niños que están ineludiblemente destinados a fallecer cuando fallan los tratamientos actuales. Bueno, pues esta terapia con células CAR lo que hace, o en lo que consiste, es extraer linfocitos o células T, un tipo de glóbulo blanco que es el que nos defiende frente a las infecciones y el que nos defiende frente al cáncer, y hacemos que ese linfocito aprenda a reconocer selectivamente la célula del cáncer. Y eso hay que hacerlo obligatoriamente fuera del organismo, y lo que se hace es, este linfocito se le inserta un receptor para un antígeno quimérico que en inglés se llama Chimeric Antigen Receptor, por eso se llama CAR, y además los americanos, como CAR significa coche, pues es un término que al final se ha acuñado y tiene un uso extendido. Y bueno, estas células se multiplican y son las que se le vuelven a poner al paciente. Entonces realmente la estrategia es muy interesante. Esos linfocitos que no son capaces de controlar el tumor, se les educa, se les inserta material para que reconozcan específicamente a la célula tumoral y sean capaces de erradicarla. Y aquí no pretendo que lo lean, simplemente que la revista más importante de medicina, que es el New England Journal of Medicine, hace muy poquito tiempo resumía cómo estaban estas terapias, y como yo les digo, hay indicaciones en enfermedades malignas de la sangre con respuestas de hasta el 80-90%, y vienen también, como decíamos antes de entrar, tratamientos para los tumores sólidos. Entonces, ¿qué es lo que se viene encima? Realmente un coste sanitario impresionante para unos medicamentos que son muy eficaces, pero que también estamos viendo que tienen efectos adversos. Y hay un porcentaje de pacientes que reciben sus propias células y que destruyen tan rápidamente las células tumorales que se producen en ellos alteraciones neurológicas, alteraciones graves que pueden hacer por suelta de moléculas y de citocinas inflamatorias que pueden hacer que los pacientes pongan en riesgo su vida. Por lo tanto, por estas razones hay que tener grandes equipos en los hospitales, con unidades de cuidados intensivos, con neurólogos, con hematólogos, con oncólogos, con profesionales muy expertos que pueden hacer que los pacientes pongan en riesgo su vida. Por lo tanto, por estas razones hay que tener grandes equipos en los hospitales, con unidades de cuidados intensivos, con neurólogos, con hematólogos, con oncólogos, con profesionales muy expertos de enfermería y facultativos que tienen que estar específicamente formados. Entonces, a lo que está ahora el Ministerio de Sanidad es a seleccionar algunos centros en España para iniciar estas terapias, y lo que es más importante para ellos y también para todos es cómo se organiza la gestión de los pagos de estos medicamentos carísimos. Y acabo con 2 o 3 ideas sobre el fraude en terapia celular. Verán, yo, como todos los varones, no encuentro nunca nada. En casa de mis padres nunca encuentro dónde está mi no sé qué, dónde está mi no sé cuántos, y en mi casa me pasa absolutamente igual. Entonces me gusta mucho esta frase
porque las madres eran las que siempre nos encuentran todo, ¿no? Y dices, ¿dónde he dejado? No sé qué. Y tú llevas 2 horas y llega tu madre y dice, pues lo tienes aquí, ¿no? Entonces, esta frase me gusta mucho porque dice así, ¿no? Me han hecho un tratamiento con células madre y ahora lo encuentro todo, ¿no? El efecto placebo pues tiene también sus efectos. Y es realmente así, es decir, la gente dice, ya me han puesto células madre y además están encantados de la vida, porque además hay cremas con células madre de naranja y se venden y entonces, no, yo me pongo unas cremas con células madre y es que estoy fenomenal y además las pago con gusto y además tengo células madre con crema hidratante para la mañana y tengo otras para la noche y me doy una mascarilla y es que me levanto nueva. Entonces realmente esto es absolutamente mentira, pero de nuevo la gente se gasta el dinero engañada y si se lo gasta a gusto puede hacerlo sabiendo que realmente esto no sirve para nada. Y de hecho la Agencia Española del Medicamento, con comités que tenemos conjuntos con ellos están apoyando mucho la terapia celular en España, pero también nos ayudan y nosotros detectamos muchos de estos fraudes. Esto ya se publicó en el año 2012 y decía la Agencia Española del Medicamento, advierte sobre la confusión en la oferta de tratamientos con células madre. Miren, decíamos en el 2012, no existe hasta la fecha ningún tratamiento, y se lo voy a leer porque es importante, ningún medicamento basado en células madre que esté comercializado en España, por lo que la oferta de dichos tratamientos, fuera de 3 excepciones que se hacen en hospitales, el trasplante de queratinocitos en quemados, el trasplante de córnea para las úlceras corneales y el trasplante de condrocitos que hacen, por ejemplo, algunos traumatólogos en Sala Blanca, que eso ya estaba establecido, fuera de estas 3 cosas, todo lo demás se debe hacer en ensayos clínicos, como yo les decía, en pruebas experimentales en enfermos reguladas y aprobadas por las autoridades sanitarias y por los comités éticos de los hospitales y, por supuesto, por un programa de uso compasivo que nosotros utilizamos también en el hospital. Todo lo demás, mentira e ilegal. Ahora ya tenemos uno en Europa, que además es marca España. Este es un tratamiento que ha desarrollado durante 15 años y que ya está comercializado, un equipo con el que nosotros tenemos muchísima amistad, el profesor Damián García Olmo, que es el jefe del departamento de cirugía, entonces en el Hospital Universitario de La Paz y ahora en la Fundación Jiménez Díaz, y ellos con esfuerzo, ellos son coloproctólogos, se dedican a tratar una enfermedad inflamatoria intestinal, que tienen úlceras y que tienen fístulas, vieron cómo células mesenquimales de la médula ósea, del tejido adiposo, tenían la capacidad de regenerar las úlceras y se aliaron con empresas biotecnológicas españolas que finalmente llevaron al desarrollo del producto. Por lo tanto, solo hay un producto basado en células madre actualmente comercializado fuera de esas 3 indicaciones que les he dicho antes. Y les voy a poner un ejemplo de Alemania. Tenemos ahora en España ese complejo de que todo lo alemán era estupendo, los coches alemanes, que ya sabemos que los humos no son los humos que soltaban, sino que eran diferentes, los fraudes de no sé qué. Bueno, pues esto es una clínica alemana que en el año 2010 funcionaba, 2007, abierta, ganando muchísimo dinero. Y además se ponían en su página web diciendo, bueno, somos de los líderes de la medicina alemana y tratamos con células madre la esclerosis lateral, la enfermedad de Alzheimer, enfermedades cardiovasculares, la parálisis cerebral, la diabetes, la esclerosis múltiple, el Parkinson. Y claro, uno ve esto en internet y dice, oye, esto estamos en Alemania, yo voy, ¿no? Y además ponían ahí, bueno, pues para el Alzheimer esto está todo en inglés, esto es buenísimo, y entrevistaban a pacientes que decían, me ha ido fenomenal, tengo muchísimo más tiempo, pero si se fijan, que no creo que lo vean, en el coste, por una implantación de células madre que no se sabe si funcionan o no, en el líquido cefalorraquídeo cobraban 7.500 euros, y por un implante en un quirófano dentro del cerebro para tratar la enfermedad de Alzheimer cobraban 25.000 euros. Y esto no funciona. De nuevo, un fraude tremendo, y costó muchísimo esfuerzo cerrar esta clínica. Quisieron venir a trabajar en España y desde la red de terapia celular afortunadamente impedimos ni siquiera que dieran conferencias, pero bueno, esto estaba en Alemania, uno de los países líderes de la Unión Europea. Esta mañana, que teníamos una reunión en la Consejería de Sanidad, me presentaba uno de los directores generales una publicidad sobre terapia celular en el mundo de la regeneración ósea. Y dice, han venido aquí a presentar este proyecto y tal. Digo, esto es falso. Es decir, no es. Digo, en Estados Unidos
Hubo un trabajo el otro día, la Sociedad Internacional de Terapia Celular ha estimado que se mueven 25 millones de dólares en tratamientos falsos en terapia regenerativa osteoarticular. 25 millones de dólares falsos, robados, con la ilusión de la gente por regenerar sus rodillas o sus caderas. Con esto acabo agradeciendo a muchísima gente del hospital que trabaja para la terapia celular en el Hospital Universitario y en la Universidad de Salamanca, pues como pueden ver, casi todos los servicios quirúrgicos, muchos servicios de medicina interna, la gente que trabaja con nosotros en la unidad de producción celular y luego otros grupos de la Universidad de Navarra, de Sevilla y redes nacionales e internacionales en las que participamos. Y acabo con esta diapositiva en la que está una persona que es la profesora Consuelo del Cañizo, que fue la iniciadora realmente de la terapia celular en Salamanca. Ella es catedrática y jefa de servicio de hematología ya jubilada y que realmente ha creado una escuela de gente que está muy interesada y muy ilusionada en este campo, que estamos algunos de ellos aquí, y este es todo el servicio de hematología con médicos e investigadores que dedican cada día su esfuerzo a ayudar a los pacientes hematológicos y también a hacer que nuestra ciudad y nuestro hospital pues pueda crecer cada día. Y con esto termino agradeciéndoles a todos ustedes su atención y que charlemos un poco de lo que ustedes quieran preguntar. Muchas gracias.